Buenas tardes, mi nombre es Alirio Suárez y le vengo a presentar 4 puntos sobre el tema del módulo 1, que es sistema de refinería en Venezuela. Como primer punto tenemos el proceso de refinería, que es la ruta del crudo. Eh, Como segundo punto tenemos factores que influyen en el precio del crudo. Tenemos como tercer punto márgenes y costos de refinación y proyectos de refinerías en Venezuela. Eh, Ubicándonos en la pantalla, podemos ver como primera lámina la ruta del crudo. La ruta del crudo se puede definir como el recorrido que hace el crudo de petróleo desde la producción de un pozo hasta la refinería para que posteriormente sea procesado. Como aquí podrán ver, tenemos en la primera imagen todos los elementos que componen para producir el crudo. Eh, el crudo pasa acompañado con dos fluidos hacia la superficie, que son el gas y el agua de formación. Esos tres fluidos pasan por el separador trifásico, el cual se encarga de separar el agua de formación, el crudo como tal y el gas. El agua de formación va hacia un tanque de tratamiento. El crudo va hacia un tanque de recolección y el gas pasa por otro proceso llamado por otro tanque, el cual va a ser deshidratado con un aditivo químico. De allí, lo que es el gas y el crudo van a ser transportados, bien sea por oleoductos, gasoductos o por camiones cisterna. Eh, de allí, o sea, del traslado, llegan a lo que es la planta de refinación. En la planta de refinación, pues es procesado el crudo, lo cual salen los productos más demandados, que son la gasolina, el gasoil y pues el asfalto. Tenemos como segunda lámina o segundo concepto lo que es factores que influyen el precio del crudo. Hay muchos factores que pueden influenciar en el precio del crudo del petróleo. Sin embargo, podemos definir dos factores que han sido resaltantes en los últimos años. Tenemos lo que es oferta y demanda y conflictos geopolíticos. Para entender un poco sobre el primer punto, que es oferta y demanda, debemos conocer esos dos términos. Tenemos oferta, que son esos bienes y servicios que una persona o una empresa puede ofrecer para la venta. Y la demanda son todos esos consumidores que están dispuestos a pagar o a obtener esos productos. Ahora bien, ya definidos esos puntos, pues podemos explicar un poco sobre el por qué varía eh, en este ámbito el precio del crudo. Aquí en pantalla, como primera imagen, tenemos un capture
donde refleja el precio del crudo, exactamente en Brent Oil Future, en el broker investing.com. Este broker nos ofrece el precio del crudo de un modo que nosotros podemos interpretarlo como el fluctuaciones que varían según la oferta y demanda de los clientes. Dando un ejemplo, si por ejemplo un país con mayores reservas de petróleo decide aumentar la producción para ofrecer a los consumidores, los precios tienden a bajar y muchos de estos inversionistas van a querer vender. O sea que ese indicador que se muestra aquí, cuando pasa este tipo de ejemplo, él va a tender a bajar. O sea, mucha gente va a querer, o muchos empresarios van a querer vender. Ahora, ese es en la parte de la oferta. En la parte de oferta. En la parte de demanda, si la demanda es mayor que la oferta, los precios suben. Por ejemplo, si un país recorta la producción y hay muchos consumidores que quieren ese crudo, los precios subirán. Y muchos de los grandes inversionistas van a querer comprar acciones. Es decir, que ese indicador que se muestra ahí va hacia arriba. O sea, mucha gente, muchas personas o muchos inversionistas, grandes inversionistas, van a querer comprar. Van a querer comprar más barato. Entonces, tenemos otro factor que es conflictos geopolíticos. En los conflictos geopolíticos se refiere a los países que tienen conflictos entre sí, o sea, que no se entienden políticamente y por ende, producto de esos conflictos, el precio del crudo puede subir o bajar dependiendo de la gravedad. Ahora bien, siendo en la otra lámina, tenemos márgenes y costo de refinación. ¿Pero qué son los márgenes de refinación? Los márgenes de refinación dependen prácticamente de los ingresos y egresos. Los ingresos son esos márgenes obtenidos a partir de la venta de los productos ya refinados. Ahora, los egresos son prácticamente la materia prima, por ejemplo, en este caso el crudo, que entra a la refinería para posteriormente ser procesado. Ahora tenemos como otro punto costos de refinación. Los costos de refinación están compuestos por costos variables de refinación, que prácticamente son los químicos, los catalizadores, etc. Costos fijos son los que dependen prácticamente del mantenimiento de la planta, pagos de impuestos, pagos de personal, etc. Y el costo capital prácticamente es la inversión total de lo que le costó a la refinería obtener la materia prima prácticamente. O en total, sí, entre la materia prima y este, los procesos de la refinería. Aquí tenemos un ejemplo donde ingresa a la refinería
el petróleo crudo, o sea, la materia prima. A eso le vamos a llamar egresos. Digamos que egresan 50.000 barriles diarios. De, de esos egresos se procesan y se obtienen los tres principales productos más demandados aquí en Venezuela. Por ejemplo, tenemos la gasolina, el diésel y los residual o asfalto. Entonces, digamos que egresan 50.000 barriles diarios. Eso se multiplica por $74, que es el precio actual. Bueno, a esta hora está un poco bajo, pero en ese momento estaba en $74 por barril, dando un total de 3.700 USDT. Entonces, de los productos se van a dividir en tres fases, en tres ingresos. Tenemos la gasolina con 3.000 barriles diarios, con un costo de 78 USD por un total de 234.000. 23.000 barriles diarios de diésel, un costo de 92.000 por un total de 2.116. 24.000 barriles diarios de residual por un costo de $60, un costo total de 1.440, por un ingreso total de los productos ya procesados de 3.790. Entonces, eh, dando definición a lo que es márgenes brutos, el margen bruto es la diferencia que hay entre los ingresos y el egreso. Ejemplo, tenemos en el ingreso, o sea, ya después de vender todos esos productos, tenemos unos ingresos de 3.790. Eso lo restamos con los egresos que fueron 3.700 para dar un total de 90.000 este, $90.000, 90.000 USD. El margen neto es la multiplicación, la resta de, el, de la resta del margen bruto menos el costo de 0,5 USD. Ese 0,5 es, digamos, el costo total de la operatividad de la refinería. Eso se multiplica con 50.000 barriles, que es el egreso, para un total de 65.000 USD. Ya eso sería margen neto como tal. Y también tenemos el margen neto unitario. Margen neto unitario es la división de el margen neto sobre el egreso de la materia prima, para un costo total de 1.3 USD por barril. Es decir, que por cada barril que se procesa en esa refinería va a tener un costo, o no, un margen unitario de 1.3 USD. Ahora, como siguiente punto, tenemos los proyectos de refinerías en Venezuela. Para el periodo presidencial 2006-2012, el presidente Hugo Chávez presentó al país Plan Siembra Petrolera
donde incluía la creación de 3 nuevas refinerías en el país, siendo uno de los planes geoestratégicos más importantes de la nación. Esas tres refinerías son la refinería Cabruta, ubicada en el estado Guárico, iba a tener una capacidad de 400.000 barriles diarios, y pues el estado actual pues está inconcluso. Cabe destacar que de esto no tuve mucha información, pero en conclusión pues esta refinería nunca se concluyó, pues quedó este, cancelado. Tenemos la refinería Caripito, ubicado en el estado de Monaga, con capacidad de 50.000 barriles diarios, y que también fue cancelada. Fue, estaba, lo marcaron como inconcluso, y bueno, tampoco tengo mucha información sobre esa refinería. Y tenemos la de aquí de Barinas, refinería Batalla de Santa Inés, ubicado en el estado de Barinas, exactamente a 20 kilómetros de la ciudad de Barinas, eh, exactamente en la antigua finca El Cambio. Iba a tener una capacidad de 200.000 barriles diarios, lo cual fue suspendido porque, según lo que investigué, eh, fue un proyecto que era inviable. El motivo se desconoce, pero lo que sí encontré alguna información es que después de cancelar ese proyecto, en ese momento el complejo El Palito, la refinería El Palito, en ese momento necesitaban unidades de solvente de intercambiador E2005, lo cual utilizaron del proyecto de Santa Inés, utilizaron 2 unidades de esas y lo trasladaron hacia Carabobo, donde adecuaron esa refinería para abastecer el- la demanda que el país pues exigía en ese momento y que actualmente pues exige. Y bueno, esto es toda la presentación. Muchísimas gracias por escucharme. Que tenga un feliz día.